La temporada 2 de Wednesday terminó, pero cuidado, no fue solo un final, fue un mapa oculto. Entre frases mínimas, escenas fugaces y símbolos casi invisibles, Netflix sembró las claves de lo que viene. Y lo que viene es brutal. Una guerra sobrenatural, traiciones dentro de los Addams y profecías que podrían cambiarlo todo. ¿Estás listo para descubrir lo que nadie vio venir? Empecemos con algo que casi nadie valoró: Agnes. Sí, la misma Agnes que parecía secundaria. El último plano en el que su padre la recoge del colegio parecía un relleno sin importancia. Pero no, ese momento escondía más futuro del que parece. Su padre ausente, mirando el móvil. La madre, ocupada con otro marido y un nuevo bebé. Agnes respondiendo con esa calma forzada de quien se sabe invisible en su propia casa. Casualidad, ni de broma. Ese detalle prepara su caída. Porque mientras Wednesday tiene una familia rara pero sólida, Agnes vive en una familia que parece normal, pero está rota. Y esa fractura personal va a convertirla en un espejo oscuro para Wednesday en la siguiente temporada. El sacrificio de Enid fue quizá el momento más devastador. Ella eligió transformarse en loba alfa bajo la luna llena sabiendo el precio. Quedarse atrapada en esa forma para siempre. No es una simple transformación, es la muerte de su vida humana. La chica alegre, preocupada por citas y deberes, desapareció. Lo que queda es una depredadora en exilio. Eso significa que la visión de la muerte de Enid que vimos en la temporada 2 sí se cumplió. No de forma literal, pero sí en esencia. Enid murió como humana. La profecía no mentía, solo jugaba con nuestra interpretación. Pero aquí entra lo más inquietante: la profesora Capri. Ella fue quien habló del destino irreversible de las alfas. Pero si analizamos sus palabras, hay dudas. Habló de mitos, de verdades a medias, no de certezas. ¿Está ocultando algo? ¿O realmente hay un camino de regreso que nadie más conoce? Porque si alguien tiene las claves de la licantropía, es ella. Y si en la temporada 3 descubrimos que mintió o que manipuló a Enid para llevarla a ese sacrificio, entonces Capri no es solo una profesora, es la villana en la sombra que prepara el tablero. Y ahora Tyler, el chico que pasó de enamorado a monstruo y que en la temporada 2 quedó completamente solo, sin padre, sin madre, sin amo, un Hyde huérfano y descontrolado. Pero ojo, la semilla está ahí. Wednesday lo dejó vivir porque sabe que Tyler no es completamente culpable, que hay algo de humanidad que aún puede salvarse. Y si Capri está reclutando Hydes, Tyler será el punto de quiebre, aliado redimido o la pieza clave de un ejército contra Nevermore. Pensemos en lo que realmente prepara la temporada 3. Una guerra, no de clases ni de política, sino una guerra sobrenatural entre Hydes y hombres lobo. Enid, convertida en alfa, es ahora el blanco. Los betas la cazarán, porque así funciona su nueva naturaleza. Un alfa solitario es un desafío, un objetivo. Pero Enid no está sola. Tiene a Wednesday, y Wednesday no es de las que se quedan mirando. Si para salvar a su amiga necesita enfrentarse a manadas enteras, lo hará. Y aquí entra Tyler, porque si alguien entiende lo que es vivir como presa y depredador a la vez, es él. Tyler podría convertirse en la clave. Un Hyde que en vez de cazar, se planta para defender. Imagínatelo. Un grupo de Hydes libres, liderados por Capri o quizá por el mismo Tyler, enfrentándose a una manada de hombres lobo bajo la luna. No sería solo una pelea, sería la primera guerra abierta de criaturas en el universo de Wednesday. Y claro, si hablamos de villanos, Capri es la candidata número 1. ¿De verdad quiere liberar a los Hydes de sus cadenas? ¿O lo que busca es que Nevermore pague por haberlos marginado? Porque usar a Tyler como arma no sería solo lógico, sería poético. El chico que en la temporada 1 se enamoró de Wednesday, convertido ahora en la herramienta para destruir lo que más le importa. Pero la historia no se queda ahí, porque mientras todo esto estalla, hay un frente aún más peligroso: la familia Addams. La aparición de Ophelia lo cambia todo. La hermana perdida de Morticia, dada por muerta, encerrada durante años, y con una visión escrita en piedra: Wednesday debe morir. ¿Por qué alguien de su propia sangre querría verla muerta? La respuesta está en sus poderes. Ophelia no es una psíquica cualquiera. Es como Wednesday, pero rota. Ella perdió el control, se ahogó en sus visiones, y eso la llevó al aislamiento. Si ha visto un futuro en el que Wednesday provoca un desastre imposible de detener, su lógica es simple: acabar con la causa antes de que ocurra. El problema es que hablamos de dos Addams enfrentadas. Dos mujeres con el mismo don, el mismo peso del futuro, pero con caminos opuestos. Wednesday intentando reescribirlo, Ophelia convencida de que no se puede escapar. Y en medio, la posibilidad más oscura, que una de las dos tenga que caer. La serie ya lo advirtió con dos señales. Primero, la lápida que vimos en la temporada 2, un Addams morirá. Segundo, el mensaje de Ophelia: Wednesday debe morir. Dos profecías, dos advertencias, un mismo destino.
Netflix no pone esas cosas al azar. Quizás sea un juego de espejos. Quizá lo que muera no sea Wednesday, sino alguien cercano. Pero la sombra está ahí y no se va a ir. Si algo nos quedó claro en la temporada 2, es que Nevermore es el corazón de esta historia. Por eso es imposible imaginar una temporada 3 fuera de sus muros. La academia no solo volverá a abrir, tendrá un nuevo liderazgo. Y todo apunta a que será la abuela Addams. Recordemos que en la temporada pasada, el director Dor chantajeó a la abuela Addams para donar dinero a Nevermore. ¿Y cuál fue su reacción? Lejos de molestarse, lo disfrutó. Dijo que hacía años no se divertía tanto. Esa frase es clave. Nos muestra que Hester tiene poder, dinero y un gusto extraño por el peligro, perfecta para convertirse en la nueva directora de la academia. Y aquí viene el giro. Ophelia es su hija, la hermana de Morticia, la tía de Wednesday. Eso significa que si la abuela toma las riendas de Nevermore, la academia no solo estará dirigida por los Addams, sino que se convertirá en el escenario perfecto para un enfrentamiento familiar. Imagina esta tensión. Wednesday estudiando en la misma escuela en la que su tía Ophelia reaparece como amenaza, y al mismo tiempo, la abuela intentando reforzar los lazos familiares, aunque su propia hija haya profetizado la muerte de su nieta. Este triángulo es dinamita. 3 generaciones, 3 visiones del poder y del futuro. La abuela con la influencia y la experiencia, Ophelia con las visiones que la consumen, y Wednesday atrapada entre ambas, intentando demostrar que el destino no se dicta en una tumba ni en un cuaderno. Y ojo, porque esto no acaba en la temporada 3. Los propios productores ya dijeron que tenían pensadas 4 temporadas desde el inicio, así que no será el final. Con el éxito brutal que tiene la serie, Netflix incluso podría alargarla más. Lo que viene no es un cierre, sino la expansión del universo Addams. Una temporada 3 que promete ser la más oscura, pero también la que más conexiones hará con el pasado y con el futuro de la familia. Así que todo encaja. Enid volverá a ser humana y seguirá siendo el corazón del equipo. Tyler estará en la cuerda floja entre redención y villanía, con Capri tirando de los hilos en la sombra. Ophelia cargará con la profecía más oscura. Wednesday debe morir. Y Nevermore renacerá bajo la mirada de la abuela Addams, convirtiéndose en el campo de batalla de la familia. Son demasiados frentes abiertos. Y todos se cruzan en un mismo punto, el destino de Wednesday. ¿Podrá escapar a la profecía? ¿Capri desatará una guerra de Hydes contra Nevermore? ¿O será la propia familia Addams la que acabe dividiéndose por completo? Dale like si no puedes esperar a descubrirlo. Y vamos a hypear este video para que llegue a todos los fans de Wednesday. Y si quieres entender cómo llegamos hasta aquí, no te pierdas mi video con el final explicado de la temporada 2, donde desmenuzo cada detalle que prepara el terreno para todo lo que se viene.